¿Cómo están para el jueves? ¿Tienen dudas respecto a algo? ¿Pudieron ver los temas? ¿Les faltan tareas para entregar? ¿Vieron o hicieron el simulacro? ¿Tienen dudas con eso? A mí me falta entregar el último trabajo. Ajá. Y eso me falta, que lo estoy Bueno, haciendo. bárbaro. Fantástico. Recuerden que tienen hasta el jueves. El jueves se cierran los espacios de entrega de las semanas 1 a 7. ¿Sí? Hola, profe, buenas tardes. Hola. Tengo una duda, porque estoy haciendo Sí. el trabajo también y no sé si estoy bien orientada con lo que estoy haciendo. No sé si entendí bien, sobre todo el segundo punto. El primero es más que nada explicar, bueno, el recorrido, ¿no? Como decía, del glóbulo rojo hasta la célula del pie. Ese es el punto 2 que se entrega, sí. Claro, sí, el punto 2 que se entrega. Pero después El está... último también, el Claro. anteúltimo también se entrega, y en ese caso ustedes tienen que relacionar los sistemas. ¿Es armar un cuadro, tipo cuadro sinóptico, desde dónde, o sea, cómo se conecta todo? Claro, tenés que organizar las distintas cajitas. O sea, por un lado vas a tener sistema respiratorio, circulatorio, digestivo y tejidos. Y vos con flechitas los vas relacionando. A ver, yo los dije así, pero bueno, vos los acomodás en el espacio como más te Claro. convenga. Fíjate Okay. que no siempre van a haber flechas que van y vienen, porque cada flecha simboliza un intercambio, y es importante qué es lo que se está cambiando. Por ejemplo, ¿no? A ver. Del sistema digestivo al circulatorio, pero también tengo que poner en retroceso. No, porque O el sea, no es circulatorio al necesario. digestivo le da algo. Perdón, del circulatorio al respiratorio. Entre el sistema circulatorio y respiratorio sí hay ida y vuelta, porque ¿qué pasa Claro, entre ellos? el intercambio de dióxido con el oxígeno. Claro, la hematosis pulmonar o intercambio gaseoso alveolar o pulmonar. Ah, bueno, eso, en el cuadro. Entonces tengo que poner la ida y vuelta y explicar ambos. No es No solo explicar, es de simplemente conexión de uno representar. con No otro. hay que hacer una Ah, listo, yo explicación con poner... asociada. Ah, está bien. Yo solamente pongo los nombres y que se entienda. Por eso, por decir de una manera, las cajitas, las flechas, Claro. donde corresponden, y sí poner en la flecha qué es lo que se está intercambiando. Bárbaro, listo. Esa era mi duda. Gracias. De nada. Cuéntenme ustedes, ¿qué necesitan? Son los que van a rendir. O sea, ¿qué quieren hacer en videollamada? No sé si tienen así preguntas puntuales, o quieren charlar sobre un tema, o quieren que tratemos de relacionarlos, no sé. No sé si están muy perdidos porque vienen rindiendo otras cosas. Tengo otra duda, profe. Sí, pregunta todo lo que quieras, para eso estamos. Sí. En una parte decía que los órganos están compuestos por 2 tipos de tejidos. Mínimo. Sí. O sea, tenés algunos órganos que están formados por todos los tejidos, como por ejemplo el órgano piel. La piel tiene en la superficie un epitelio, que bueno, que es estratificado y tiene muchas características. Por debajo tenés tejido conectivo laxo. También hay músculo asociado a los pelos que tiene la piel, por ejemplo. También tenés terminales nerviosas, que es parte del sistema nervioso, que es el otro tipo de tejido. Y después tenés otros órganos que son bien sencillos y delicados, que bueno, yo trato de resaltárselos, como por ejemplo los capilares sanguíneos, que están constituidos por una capa de epitelio plano simple y conectivo asociado, por ejemplo. O los alvéolos, que también es un epitelio plano simple con tejido conectivo laxo asociado, y por eso son tan delicados y permiten los intercambios. Ah, está bien, porque no me había quedado esa duda, no había entendido bien el concepto, o sea, que iba, porque decía 2 tipos de tejido, pero tejidos, o sea, hay miles. Claro, tenemos 4 tipos, claro, de tejidos en animales, que algunos tienen especialización y, ¿cómo se llama? Tienen distintas características, y los órganos están, o sea, formados por tejidos. El OSEA, ¿en qué quedó? Porque se me cruzó la idea mental de prestar atención a los niveles de organización, porque es algo que a veces preguntamos, es uno de los tantos temas que están entre las semanas, que qué son los niveles de organización. Es un sistema de organización jerárquica donde vas de lo más sencillo a lo más complejo. Inicias con el nivel atómico,
Los átomos cuando se combinan forman moléculas, que ese es el siguiente nivel. Pueden encontrar que hay moléculas que son más sencillas, otras que pueden ser mucho más grandes, y a esas les dicen macromoléculas. A veces se considera también a estas macromoléculas interactuando, armando organelas. A veces lo ponen todo junto como moléculas y a veces lo diferencian en moléculas, macromoléculas y complejos moleculares. Lo felicitamos. Lo que sí es seguro es que cuando las moléculas interactúan, pueden formar células, que cuando las células interactúan y cumplen una función en común, pueden formar tejidos. Los tejidos que interactúan entre sí y cumplen una función, forman órganos, que los órganos que trabajan de manera coordinada forman sistemas de órganos, y que los sistemas de órganos que operan para la supervivencia forman organismos pluricelulares. Chan. Hola. De esa parte no hay que olvidarse, tal vez por eso estás relacionando la idea de órganos y tejidos, porque cuando uno está analizando los niveles de organización, ¿cuál es la definición de un órgano? Un órgano sería una estructura formada por tejidos que cumple una determinada función. Si estás hablando, por ejemplo, de, no sé, de un capilar, el capilar es un órgano que va a estar formando parte del sistema circulatorio y que por su estructura, por ejemplo, permite intercambios. También, qué sé yo, podés hablar del estómago, que el estómago está formado por epitelio, tejido conectivo, por músculo, y este órgano es capaz de liberar contenido a su interior, y cuando le llega, el bolo alimenticio es capaz de hacer transformaciones químicas y mecánicas, por ejemplo. O sea, son dos órganos diferentes que cumplen funciones obviamente distintas, que están formados por tejidos, pero los tejidos que los forman son distintos entre sí. Profe, entonces Vale. el intestino está conformado por el epitelio, tejido conectivo, y Sí. ¿qué más? También tiene músculo liso asociado. En general, a lo largo del sistema digestivo, los movimientos peristálticos que hacen muchos de los órganos que lo forman es gracias a tejido muscular liso. Ah, bueno, estoy haciendo anotaciones. Sí, pregunten todo lo que necesitan, para eso es la consulta. ¿Qué más? ¿Con qué están trabajando en este momento? ¿Algún tema que no les gustó mucho? ¿Relacionar temas? A mí me gusta, profe, relacionar el punto 7, que sigo leyendo, el que dice cuál será su posterior recorrido hasta llegar a las proximidades de una célula ubicada en el pie. Por eso le pregunté, que no encontraba el video en YouTube ayer. ¿Cómo relaciono? Porque ahí nos pide varios... el recorrido que hace el glóbulo rojo. Sí. Abandona entre el dos pulmón. puntos, digamos. Sí, entre los puntos, hasta llegar al pulmón. Bien, vamos a usar entonces este súper esquema que tenemos. ¿Se ve bien o no? Sí, ahí sí se ve. ¿Ahí se ve mejor? Ok, si no lo Sí, achicamos sí. un poco. Vamos a achicarnos nosotros, que en este momento, si no nos vemos un poquito, tampoco nos hace nada. Bárbaro, Porque usted entonces, dijo, sí, te escucho. porque usted dijo que esto es como una pregunta de parcial, entonces estoy tratando de entender bien todo el circuito que va pidiendo y cómo me está pidiendo la consigna. Perfecto, porque bueno, como les decía recién, los niveles de organización que se trabajaron de la semana 1 a la 7 son nivel célula, tejido, órgano y sistema de órganos. Son 4 niveles. Entonces, preguntas de cada uno van a tener seguro. ¿Sí? Ustedes, si tuvieron que estudiar digestivo, respiratorio y circulatorio, sobre alguno de ellos o sobre las conexiones entre ellos, es una muy buena manera de poder tratar este tema de nivel del sistema de órganos. ¿Sí? Después, puntualmente con la tarea que ustedes tenían, recién me decías que iniciaba todo esto, ¿en dónde? Acá. A nivel de el sistema respiratorio, ¿no? Acá. Dicen las proximidades del alvéolo, ¿no? Entonces,
si estás en el alvéolo, ¿qué elemento del sistema circulatorio está presente? ¿Cómo interactúan el sistema respiratorio y el sistema circulatorio? ¿A través de Por qué los órganos? capilares. Los capilares del sistema circulatorio, muy bien, que están rodeando a los alvéolos pulmonares, ¿no? Los alvéolos sabemos que es la parte funcional del sistema respiratorio. Perfecto. Ese es el inicio. Lo que vos sea que vas a contar tiene que iniciar ahí. ¿Y dónde tendría que terminar? ¿Cuál sería el destino? Tendría que ver el recorrido que hace. Sí, pero vos tenés que determinar claramente cuál es el inicio y el fin, porque si vos prestas atención a la rúbrica que tenés en la tarea parte 4, en la consigna 4, dice que si vos haces la explicación entre donde dice que inicia y donde dice que termina, podés obtener el mayor puntaje. Pero si vos te pasás o te falta parte de ese circuito, directamente caes en la clasificación de desarrollo inicial. O sea, te sacarías la nota más baja de todo lo que te podría dar ese ejercicio. Por eso les recomiendo empezar tratando de ubicarse en dónde inicia y dónde termina. Entonces, teniendo el esquema del circuito, que es este que tenemos acá, que ustedes tienen dentro de la información del material, y que bueno, y que yo les armé este dibujito para ustedes y para mí en realidad, ¿sí? Podemos usar para que sea más sencillo llegar a la respuesta que necesitamos. Bueno, ahí volvemos. Entonces, iniciamos a nivel de los capilares que se encuentran rodeando los alvéolos. Y terminamos a nivel de ¿qué? ¿De qué otro órgano? De los capilares, pero que están interactuando con células. ¿Con cualquier célula? No. Te dice puntualmente una célula o células que están en el pie del individuo. ¿Bien? Entonces, lo que nos queda después de hacer esta organización logística, ¿qué es? Es unir los puntos. Entonces, ya de por sí el sistema circulatorio tiene una dirección de circulación, ¿sí? Vos no podés ir desde el alvéolo para atrás, no, vas siempre hacia el recorrido, la parte venosa en ese caso, del circuito menor, llegas al corazón y después del corazón sale por la parte arterial del circuito mayor. Vos tenés que responderlo de una manera ordenada, enumerando los órganos y diferenciando si estás en el circuito menor, en el circuito mayor. También te dice la rúbrica que tenés que tener en cuenta cuáles son las cavidades del corazón por las cuales el glóbulo rojo que vos estás estudiando en ese momento pasa. No sé si alguno se anima a tratar de explicar este recorrido que nos pide la tarea y que yo les marqué en rosita, porque bueno, definimos que iniciaba y terminaba en un lugar, así que muchas más vueltas que esa no tenemos. Yo tengo una consulta, profe. Sí. ¿Por qué la vena pulmonar transporta sangre oxigenada? Sí. Bien, cuando se hicieron las descripciones anatómicas, más que nada, fue hace un montón. mucho, edad antigua, media, creo que más media que otra cosa, que era cuando hacían las descripciones más que nada en base a disecciones con cadáveres y demás. Cuando se estudia el corazón, lo más evidente es el circuito mayor. Entonces las descripciones iniciales que se hicieron en el tema de la anatomía humana fueron sacando conclusiones a partir de cómo es el recorrido del circuito mayor. Si vos lo estudias desde el corazón, sale la arteria aorta, transportando la sangre que está oxigenada, por lo tanto el color de la sangre es más rojizo. Y los retornos son venosos, entonces la sangre está, se ve de un color como más violeta, más azul, que es porque tiene más dióxido de carbono en su interior. Tiene que ver con el color de los glóbulos rojos con el transporte y demás, ¿bien? Entonces, cuando hicieron la extrapolación al circuito menor,
Dijeron, bueno, lo que sale del corazón va a ser arteria, lo que llega al corazón son venas. No tenían mucha información sobre las moléculas, porque en esas épocas no habían estudios del tema. No tenían ni la idea, por decirlo de una manera, sobre la composición molecular, porque no tenían herramientas para acceder hasta ahí. Ustedes, cuando estudiaron teoría celular, vieron que las herramientas que revolucionaron la ciencia en ese momento eran un microscopio. Así que llegaban a ver células o estructuras con más detalle. Pero el color de la sangre tiene que ver con la oxidación de lo que transporta el oxígeno o el dióxido de carbono dentro del glóbulo rojo. Por eso es la diferencia de Claro, color. porque a mí se me confundía porque digo, las venas generalmente se representan, bueno, con color azul, ¿no? Como acá. En realidad yo acá les marqué el dióxido de carbono y con rojo lo oxigenado, claro. Pero sí, cuando uno piensa en vena, piensa en circuito mayor y que está carboxigenado. Y el circuito Sí. menor es al revés. Ah, bueno, gracias. De nada. Por eso, de hecho, justo el recorte que hace la consigna esta 2 de la tarea 4, si prestan atención, ¿qué parte de la circulación sanguínea es? La que transporta sangre, ¿cómo? Oxigenada. Vamos de una hematosis a otra. Claro, porque sale de los alvéolos, cargados de Claro, oxígeno. claro. Vuelve al corazón y el corazón se encarga de la distribución al pasar del lado izquierdo hacia todo el organismo, incluido el pie. Por eso, la recomendación que tengo para hacerles es, vean dónde tienen que iniciar, dónde tienen que terminar, porque es muy importante que ustedes sean capaces de delimitar lo que van a describir. Presten atención a que si están en el circuito menor o mayor, porque lo tienen que decir siempre. Después, no se olviden de pasar por el corazón y por qué cámaras del corazón. ¿Sí? Traten de que si están apurados, prestar atención a la dirección de la circulación. ¿Mm? Si no, se En pueden este confundir. Sí. En este caso sería el recorrido, bueno, que sale del alveolo pulmonar, hace el recorrido, va por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, nombrando, siempre partiendo del circuito menor, va a dirección a hacer la hematosis por el circuito mayor hasta llegar a la aurícula derecha y ventrículo izquierdo, que serían las 4 cavidades. Ahí estás hablando de todo el circuito. Todo el De circuito la doble también circulación. No, vos solo tenés que hablar del recorte. Si vos estás en un alvéolo, en realidad sos un glóbulo rojo, que está a la altura del alvéolo, ¿en qué tipo de órgano estarías? ¿En qué tipo de órgano? Del sistema circulatorio estarías. ¿Qué dijimos que En rodeaban a vena, los alvéolos? Al alvéolo, ¿qué lo rodea? un capilar. Perfecto, entonces iniciás en un capilar. En cualquiera Sí. no, en un capilar que rodea al alvéolo. Por lo tanto, ¿estás en cuál circuito? ¿En el menor o en el mayor? En el menor. Perfecto, entonces empezás en el circuito menor a nivel de un capilar. Después de que el glóbulo rojo pasa por el capilar, sabemos que esos capilares se fusionan. ¿Qué órganos forman? ¿Cuál es el siguiente? Es que acá yo, si no lo digo rápido es porque lo veo muy chiquito porque estoy con el celu, profe. Bueno, ¿y qué quieren? ¿Que lo hagamos más grande? Porque Puede ser yo una tengo... Una vénula. vénula. Vénula, sí. Ahí voy moviendo, ahí estamos. Sí, está gigante. Bien, entonces, pasamos del capilar a las vénulas. Luego de las vénulas, ¿qué órgano encontramos? ¿Qué pasa cuando se combinan las distintas vénulas? ¿Qué forman? Venas.
Perfecto, vena. En este caso, ¿qué vena va a ser? Estando en el circuito menor. Pulmonar. Perfecto. Pulmonar. Vena pulmonar. ¿Y la vena pulmonar? ¿Dónde vuelca el contenido de sangre? ¿O el volumen? A la Aurícula aurícula izquierda. Perfecto. Dentro del corazón, la aurícula izquierda. Hasta ese punto consideramos que es el circuito menor, ¿no? Sí. Bien. Sí. A continuación de la aurícula izquierda, ¿con qué cavidad del corazón nos encontramos? Con el ventrículo izquierdo. Perfecto. Y cuando estamos en el ventrículo izquierdo, ¿ya consideramos que en qué circuito estamos? ¿Menor o mayor? Mayor. Mayor. Muy bien. La sangre que Y- está dentro del ventrículo izquierdo, ¿hacia dónde va a ir? ¿O por dónde va a Hacia salir? la arteria aorta. Perfecto, arteria aorta. La arteria aorta se va a ramificar. ¿En qué se va a ramificar? ¿En qué órganos? En arteriola. Perfecto, en arteriolas. Entre todas las arteriolas que se va a ramificar, va a haber alguna que llegue al órgano, a los miembros inferiores, para ser más correcta. Y las arteriolas, ¿en qué se ramifican? Em, Capilar. Muy en bien, en capilares. Y el glóbulo rojo que llega al capilar, ¿es capaz de Sí. hacer qué? La hematosis Hematosis. celular. Perfecto. celular. Y si es una célula del pie, llegaron a destino. Chan, chan. Y es todo. Y ahí se termina. Por lo menos Ay, para qué este bueno. ejercicio. Qué ¿Sí? bien. Bárbaro. ¿Les pareció difícil? Sí. Más o menos. Bueno, pero podemos practicar con otro. A ver, ¿alguien se anima a explicarme cómo es el recorrido dentro del circuito mayor? ¿Dónde deberían empezar? Es una pregunta diferente. No tienen que hacerlo recién. Me tienen que contar cómo es todo el circuito mayor. ¿Por dónde empezarían? Y empieza el ventrículo, ¿De cuál? del izquierdo. Muy bien. Empezamos entonces, en ese caso, en el ventrículo izquierdo. Fantástico. ¿Y después para dónde vamos? Estamos acá. Tin, 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 Por la tin. arteria pulmonar. Pulmonar. Pensá mejor. Ventrículo Arteria izquierdo. aorta. Bien. Entonces, empezamos por el ventrículo izquierdo y pasamos a la arteria aorta, o salimos por la arteria aorta. ¿Y después qué va a pasar cuando ya estamos en la arteria aorta? ¿En qué se va a Se ramificar? ramifica. La arteriola. En Arteriola. arteriolas. Perfecto. Y después de que se ramificó en arteriolas, ¿qué va a hacer? Ar- Em, ar- Capilares. Se sigue ramificando en capilares. Perfecto. ¿Y después qué va a pasar? Hace una hematosis. Es el hematosis. intercambio, Puede hacer intercambios. Muy bien. ¿Y después qué pasa? nutrientes. Claro, o sea, cada vez que los glóbulos rojos se encuentran en células, van a poder ceder oxígeno, van a tomar van a tomar dióxido de carbono, perdón. También la sangre que transporta nutrientes se los va a poder ceder a nivel de los capilares a las células, y las células pueden liberar desechos al tejido sanguíneo, pero a nivel de órganos del sistema circulatorio. Si estamos explicando el circuito mayor, ¿nos vamos a quedar ahí o vamos a continuar? Continúa carboxigenando la sangre. Muy bien, vamos a continuar, vamos a volver por la parte carboxigenada. Entonces, después del órgano capilar, o los órganos capilares, o como los quieran llamar, ¿sí? Después de los capilares. ¿Qué va a pasar con los capilares? Se ramifican en venulas. Se van a fusionar formando vénulas. Muy bien. Ah, fusionar, ese, yo me confundo en esa palabra. No hay La problema. función. Se fusionan, o sea, se combinan. Ah, no, era otra cosa. Lo que antes se dividía, ahora se suma, por decir una manera. Para Bueno, eso ese es el dibujín que está acá. Es como que vamos cada Ese vez es el- teniendo diámetros desde arteria hasta capilar cada vez más chiquititos.
Pero desde capilar hasta vena, el diámetro aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque se van combinando las ramificaciones que se habían hecho, por decir una manera. Son más delgadas las paredes, por eso las paredes de las venas son más delgadas. Son más delgadas que las de las arterias, pero en este momento, si hablamos de los circuitos, ¿sí? Nosotros, si estamos en capilares, pasamos a vénulas, como ustedes muy bien dijeron, y a partir de vénulas, si ellas se combinan, ¿dónde terminamos? ¿En qué tipo de órgano? En- En el artículo derecho. Vamos a Derecha, terminar ahí, pero ¿cómo llegamos? Entre la vénula y la aurícula derecha, ¿qué nos estaría faltando en el medio? Por las venas tiene que Las pasar. venas, muy bien. Entonces ahora sí, ya teníamos los capilares, tuvimos las vénulas, ahora llegamos a la vena, que acá en el circuito mayor se llama vena cava, sea superior o inferior, depende de dónde junto sangre, y ahí, ¿a dónde vamos a pasar? de la aurícula derecha hacia el A la ventrículo derecho. aurícula derecha. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de lo que estábamos practicando ahora? ¿Explicar qué? El circuito Muy bien, el circuito mayor. O sea, nosotros en la tarea teníamos que explicar una parte del circuito del sistema circulatorio, pero nosotros recién practicamos otro diferente, sí. ¿no? Esto también les pueden preguntar, sea tanto del mayor o del menor, o de la parte oxigenada o de la parte carboxigenada. Se pueden hacer distintos recortes del camino completo del sistema circulatorio. Pero lo importante es siempre saber dónde empiezo y dónde termino. Después, bueno, uno relaciona cuáles son los órganos que se encuentran en el camino. ¿Entienden lo que estoy tratando de hacer con ustedes ahora? Sí. Yo creo que sí. Por eso, yo creo que sí. Bien, bárbaro. Acá ahí Profe, terminaría. Y ahí termina. Por lo menos Si esto empiezo del desde el circuito mayor. ventrículo, desde el ventrículo derecho, ahí ya sería el circuito menor. Claro, si pasamos a la otra cavidad, o sea, el ventrículo derecho, ahí ya estaríamos cambiando el circuito. O por lo menos es el recorte que se hace estándar del menor y del mayor. De qué cavidad del corazón, hacia dónde voy, a qué cavidad vuelvo del corazón. Y nos pueden preguntar, partiendo de, por ejemplo, una vénula. Sí, si te dicen parta, no sé, de una vénula del circuito mayor, o sea, lo importante es que te indiquen desde dónde empezás, o te digan, qué sé yo, estamos en un miembro superior, o sea, en un brazo, y te dice, inicia, qué sé yo, le dieron una inyección y, no, si te dan una inyección tendría que pasar a capilar. No, bueno, te tendrían que decir específicamente, inicia en una vénula del circuito mayor, qué sé yo, y tiene Eso que te llegar indica cuál hasta, circuito, sí. claro, te tienen que indicar hasta qué circuito. Fíjate que en la consigna 2 de la tarea te decían, está cerca de un alvéolo pulmonar. Es un glóbulo cerca del alvéolo pulmonar. Entonces ahí te indicaba Te si da estabas inicio en de el que es mayor o en el circuito menor. menor. Muy bien. Y en el otro te decía hasta una célula del pie. Ya te está hablando de un tejido. Si te habla de un Claro. tejido, tiene que ser el circuito mayor. Ah, bueno. ¿Mejor con el sistema circulatorio? Sí, Tengo profe, una duda. gracias. Bueno, bárbaro. No sé si les quedó alguna duda del sistema circulatorio, o del digestivo, o del respiratorio, o... Hay una parte que no entendí, que dice transferencia por difusión de oxígeno. Dice, Bien. las paredes capilares son tan delgadas que cuando la sangre fluye se produce una transferencia por difusión de oxígeno. ¿A qué va eso? Porque no... A la hematosis. Acá tenemos una, que es la hematosis en el alvéolo, o sea, cómo es que los glóbulos rojos que hablábamos recién liberan dióxido de carbono dentro del alvéolo y toman oxígeno, que estaban dentro del alvéolo. Y la otra hematosis que vemos es esta, que es la celular, en donde los glóbulos rojos que están dentro de estos capilares van a darle oxígeno a las células, y las células que en su interior
luego de haber usado ese oxígeno obtuvieron dióxido de carbono, que en su interior no es bueno que lo acumulen porque hace mal, lo transportan los glóbulos rojos, entonces sale de la célula y ellos se lo llevan. ¿Por qué se habla de difusión? Porque la difusión es el proceso físico por el cual moléculas van desde donde están en mayor concentración hacia donde están en menor concentración. Es típico de los gases. Los gases siempre quieren ocupar todo el espacio que pueden porque sus moléculas se llevan mal, por decirlo de una manera lo más sencilla posible. Entonces, si está dentro de la célula una cantidad muy abundante del dióxido de carbono, tiende a salir. Y el glóbulo rojo que llega con carga de oxígeno, tiende a liberar el oxígeno que tiene y se lo da a la célula. Entonces la célula toma el oxígeno que usa, que necesitan sus mitocondrias, y cede o le da al glóbulo rojo para que se lleve dióxido de carbono. Eso a nivel Es como que celular. naturalmente Se da, como sí, claro. sucede. Claro, Ni más pero ni para que menos. los dos tengan las mismas cantidades, eso quise decir, no encontré la palabra, pero... No hay problema. o Es sea, una las dos tendencia. partes- Es una tendencia que se da en la naturaleza y para los seres vivos resultó muy eficiente el hecho de que haya alguien que constantemente se lleve el desecho, que sería el glóbulo rojo, y que Claro. de paso traiga lo que necesitas, que es el oxígeno. que es el oxígeno. Entonces, por eso, acá es donde vemos que se usa, que es en la hematosis celular, pero poner acá en la hematosis alveolar, que ¿de dónde viene el contenido que llega al alvéolo? Desde el exterior. O sea, cuando nosotros respiramos, tomamos aire, que tiene más oxígeno que dióxido de carbono, hace todo el viajecito por la parte de esta conductora, ¿sí? Hasta llegar al alvéolo, que el alvéolo es la parte funcional, y como los alvéolos están rodeados de capilares sanguíneos, que la sangre que llega a ellos proviene del circuito mayor, viene cargado de dióxido de carbono. Entonces, si vos comparás entre el aire que llegó al alvéolo y lo que contienen los glóbulos rojos, hay una mayor cantidad de dióxido de carbono en los glóbulos que en el aire. Entonces tiende a salir hacia el espacio del alvéolo. Y esos glóbulos rojos tienden a tomar oxígeno, que se encuentra también en el alvéolo. Entonces es un intercambio sin gasto de energía de gases. Eso es la hematosis. Bárbaro. Gracias, ¿Sí? profe. De nada. Bueno, y como bien... Los glóbulos rojos Sí. harían como una función similar a lo que serían las vesículas dentro de la célula, Las vesículas dentro de la célula. que transportan... Pero las vesículas o- transportan distintos contenidos. El glóbulo rojo es un tipo de célula especial que se dedica exclusivamente, está especializada a transportar oxígeno y dióxido de carbono. nada que ver, ¿no? Si lo pensás como una pelotita que lleva algo, ponele, pero lo que pasa es que el glóbulo rojo solo lleva gases. En cambio, vesículas, viste que habían algunas que compartían cosas entre retículo y Golgi, o entre Golgi y el exterior, o a veces desde Golgi se hacían nuevas organelas. Por eso es una membrana, digamos, con forma de burbujita, Sí. y en el caso del glóbulo rojo estamos viendo de una célula especializada. Por eso, si vos lo asociás al transporte, con mucho amor ponele, pero tienen varias diferencias. Pero está Claro. bien, son analogías. Sí. Si querés, podemos hacer analogías y decimos, bueno, los lisosomas de la célula tienen la misma función que el sistema digestivo para nosotros humanos, por ejemplo. Claro, ahí sí. Ahí es como que más evidente, porque los nutrientes los degrada para posteriormente tener energía o componentes más chiquitos. O si no, podemos pensar en la mitocondria, que hace la respiración a nivel celular, versus el sistema respiratorio, que ahí también tiene que ver con el metabolismo o transporte de gases y demás. Sí. Las analogías sirven siempre. El asunto es que, bueno, a los humanos nos ajustamos un poco como para que no sean útiles. Sí, genial. Bárbaro. Después no sé si tienen alguna otra pregunta que quieran charlar o tema, porque esta charla se nos está terminando. Si quieren hacemos otra, o no sé, como ustedes prefieren. Ahí voy, a ver. Bueno, dale.
Tengo el micrófono. Pensé que estaba apagado el micrófono. Ahí estoy, profe. Espere, voy a ver qué tenemos. O sea, si tuvieron la oportunidad de leer y tienen dudas, si quieren seguimos charlando. Si hay algún tema que les cuesta mucho y quieren que lo charlemos para después dar una repasada, también no hay problema. Y si quieren estudiar más y cualquier cosa después me consultan, tampoco hay problema. ¿Mm? Profe, una consulta. Igual yo entré tarde. Sí. Igual di un repaso sobre los tejidos, sobre el sistema de nadie me tejidos y preguntó. todo eso. No, de tejidos Eso no también. hablamos. Sí, obviamente que va. Eso va a entrar. Sí. No sé en qué semana hablamos de los tejidos. Creo que fue en semana 4. Ah, Uniones sí, celulares y tejidos. Después de terminar con célula. Por eso, las semanas de biología tratan de ir en el orden de los niveles de organización. bien, ahí está. Queda muy poco tiempo, profe. 1 minuto 10. Por eso les preguntaba si querían armar otra, nada más. Bueno, mi pregunta es básicamente cuando el intestino delgado absorbe los nutrientes, Sí. pasan directamente a la sangre y de la sangre los capilares y después. La sangre los transporta y cada vez que encuentra alguna célula que tenga requerimiento lo puede incorporar y usar. Después depende de la situación metabólica, algunos se pueden almacenar, pero en general se van utilizando en función de las necesidades. ¿Y no podría entrar en un circuito para transportarlo, en el circuito mayor, para transportarlo? Sí, cuando se incorpora el capilar ya está en un circuito y recorre todo el cuerpo, por eso todas las células pueden obtener los nutrientes. Y va donde se necesita. Ahí. Sí. Hay algunos tejidos que usan particularmente, por ejemplo, azúcares, otros usan particularmente lípidos, entonces cuando tienen receptores que permiten el ingreso a la célula, entra. Bueno. Okay. Gracias. De nada. Tratando de hablar rapidito para que no